Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 27 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos, meditemos y reflexionemos la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, que desechemos todas las cosas malas de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, la recibamos con humildad, la pongamos por obra, con perseverancia demos mucho fruto, y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 31. Apariciones a los discípulos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con vosotros. Luego dice a Tomás: Acerca tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo San Juan capítulo 19 San Juan capítulo 20 del versículo 19 al 31. Jesús se aparece a sus discípulos y les da un encargo muy especial. ¿Qué les dice primero? Jesús se aparece a ellos estando ellos con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
habían matado a su maestro, a Jesús. Entonces ellos no sabían qué hacer, qué pensar. Estaban encerrados con miedo de ellos. En ese miedo Jesús se presenta. Siempre en nuestra vida, cuando estemos con miedo, recordemos que el Señor está siempre con nosotros. Isaías 41, versículo 10, versículo 13, nos dice que el Señor está siempre con nosotros, que Él nos toma de nuestra mano, que Él nos lleva siempre victoriosos, dice 2 Corintios 2:15. Entonces, tenemos que siempre confiar en Él y no dejar que el miedo nos invada, sino confiar en el Señor. El Señor Jesús se presenta y dice, cuando ellos están con miedo, Jesús viene y dice, la paz con vosotros. La presencia del miedo es la ausencia de la fe, la ausencia de la paz del Señor. ¿Qué les faltaba? Ellos habían perdido la paz, estaban con miedo. Jesús les viene y le dice una y otra vez, la paz esté con ustedes. Qué importante, qué hermoso mensaje del Señor, que dirigiéndose a ustedes y a mí también nos diga la paz con ustedes. Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo habite en vuestros corazones. Eso es lo que todo cristiano debemos anhelar siempre, de que la paz de Cristo, darle la bienvenida a Jesucristo, que nos trae esa paz a cada uno de nosotros, y así nosotros ser como esa estrella que brilla en medio de una densa oscuridad, como dice Filipenses 2:15, que trae la paz a los demás en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, donde sea. Porque siempre nosotros hablamos de la paz y del mundo como está, pero nosotros somos a veces los primeros que traemos malentendidos, traemos chismes, traemos cuentos, traemos cosas que no edifican y que ahuyentan a la paz a través de nuestras acciones. Entonces, seamos, mis queridos hermanos y hermanas, instrumentos de paz. Así decía el Papa Francisco, que seamos instrumentos de paz, con la misma paz que el Señor nos trae. De esa misma manera ha de reflejarse en nuestra vida propia, teniendo paz con nosotros mismos y reflejando esa paz con los demás, no llevando problemas, sino llevando la paz del Señor. No podemos pedirle al Señor, Señor, bendice la paz, la armonía en mi familia, cuando somos los primeros que siempre estamos sembrando pleitos, sembrando divisiones, sembrando malentendidos, llevando chismes, solamente por ser el centro de atracción. No, hemos de ser paz. Y también el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, le da un encargo muy especial, y este es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios instituido por Jesucristo para la santificación y la salvación de nuestras almas. Jesús instituye el sacramento de la reconciliación. Dice el versículo 23. Dice el versículo 22. Jesús... desde el versículo 21, Jesús sopló sobre ellos y les dijo que reciban el Espíritu Santo. Versículo 22 dice, como el Padre me envió a mí, también yo les envío a ustedes. Jesús le da una orden, le da un ministerio, un trabajo a sus apóstoles específico. Dice, dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, los quedan retenidos. Jesús instituye el sacramento de la reconciliación. Le da ese ministerio, ese trabajo a sus apóstoles para que ellos perdonen los pecados en nombre de Jesucristo. Por eso el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:20 dice, nosotros somos embajadores de Jesucristo, los que representan a Jesucristo aquí en la tierra. Esos son los obispos y los sacerdotes. Ahora, alguien podría decir, oh sí, Jesús sí entregó ese poder a sus apóstoles, pero ellos ya murieron, ahora estamos en otros tiempos. No, cuando ellos mueren, quedan sus sucesores. Y los sucesores no se autonoman, sino a través de la imposición de las manos de los mismos apóstoles. Vemos San Pablo, cuando él se presenta en sus cartas, siempre dice, yo Pablo, apóstol de Cristo. Les hago una pregunta, ¿él era parte de los 12? Claro que no, él no era parte de los 12 discípulos. Entonces, si no era parte de los 12 apóstoles, que apóstol quiere decir enviado de... Si no era uno de los 12, entonces ¿cómo él se presenta y dice, yo soy apóstol de Cristo?
a través de la imposición de la mano. Recuerdan en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 2 al 3, cuando oraron por ellos, el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Ellos oraron y les impusieron las manos. ¿Quién? Los apóstoles le impusieron las manos a Pablo, y él en adelante va y desarrolla su ministerio. Tanto así que en 2 Corintios 5:20 él dice, somos embajadores de Cristo. Ahí está la sucesión de las manos, la imposición de las manos, que se llama la sucesión apostólica. Luego San Pablo impone las manos a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Luego San Pablo le dice a Timoteo que enseñe él a otros a hacer lo que él aprendió de San Pablo, segunda de Timoteo 2:2. Entonces ahí está la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica viene desde tiempos de los apóstoles hasta los obispos y sacerdotes actuales. Por eso ellos tienen el ministerio, el encargo de perdonar los pecados. Nada de que voy directamente con Dios, no. Recuerdan, por ejemplo, Lucas 17, versículo del 11 en adelante, cuando vienen los 10 leprosos a Jesús, ¿recuerdan? Y Jesús le dice, vayan ¿a dónde? A los sacerdotes. También en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Viene el leproso representa la lepra. Viene el leproso a Jesús y Jesús le dice, anda y preséntate, ¿quién? Al sacerdote. Él no dice, sí, tienes que venir a mí porque el sacerdote, no, Jesús mismo le manda al sacerdote. Y Jesús, él le da ese ministerio, ese encargo a que perdone los pecados en nombre de él, de parte de Jesús, a los obispos y a los sacerdotes, que son los apóstoles y los sucesores. Muy importante. Y también de recordar, dice, los pecados que ustedes perdonen le quedan perdonados y los que no perdonen le quedan sin perdonar. A veces por vergüenza, por olvido. Y el enemigo trabaja así. Siempre que hay un pecado bien grande en nuestra vida, nos hace olvidar ese momento. Nos hace olvidar. Es importante llegar y confesar el pecado más grave. Hay unos que dicen, yo confieso desde el más bajito, voy subiendo el volumen. No es tan recomendable, mi hermana y mi hermano. Lo recomendable es desde arriba, el pecado más grave, y de ahí ir por los demás. Porque muchas de las veces el enemigo es tan astuto que te hace olvidar. Y si no confiesas ese pecado y sales de afuera y te acuerdas que es un pecado gravísimo y vas a comulgar, o si callas a propósito, por vergüenza, por lo que sea, eso es un pecado gravísimo, se llama sacrilegio. Cuando uno va a cuando uno va a comulgar sin haber confesado un pecado grave, o habiendo intencionalmente callado el pecado por no confesar, por vergüenza o por alguna razón, y luego va a comulgar, se llama sacrilegio. Gravísimo. Lo que dice en 2 Corintios 11:27, comete pecado uno contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Es muy grave. Entonces siempre recuerden, para confesarnos hay 5 pasos: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir todos los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Muy importante. Entonces Jesús se presenta, estaban los apóstoles pero no estaba Tomás. En el versículo 26 dice que 8 días que Tomás había dicho que él no va a creer si él no ve a Jesús y no mete sus dedos en la llaga de los clavos de las manos de Jesús, y no mete su mano en el costado de Jesús. Versículo 26 dice 8 días después, o sea, domingo. Recordemos que estamos hablando del primer día de la semana. El primer día de la semana Jesús se aparece a ellos. Ese mismo primer día de la semana Jesús le da el encargo a ellos que perdonen los pecados. Luego 8 días después, que es el primer día de la semana. Primer día de la semana es el día domingo. ¿Qué significa domingo? Apocalipsis 1:10. Domingo significa día de el Señor, ¿ok? Día de el Señor significa domingo. Entonces Tomás estaba ahí presente, Jesús se presenta y le dice, no seas incrédulo, sé creyente. Nosotros somos creyentes cuando creemos en Jesucristo. Una persona puede convertirse en una persona creyona cuando cree a los hombres y aparta su oído de la palabra de Dios. Nosotros nunca hemos de ser creyones que creemos a otros hombres, sino a Jesucristo. Creyentes, muy importante. Entonces, les hablo de los creyones acerca de esas personas que dicen, yo tuve un sueño, Jesús me habló, me dijo fulanito tal, restaura mi iglesia, funda mi iglesia, y tanta gente cree que esos son creyones. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, la recibimos con humildad y creemos, eso es creyente. Y para terminar, algo sumamente importante, dice Jesús, dícele Jesús, porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y han creído.
Jesús nos llama ¿a qué? A la fe, a tener fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no se ve, es la seguridad de aquello que se espera. Eso es la fe. Y para terminar, dice Jesús, dice el versículo 30, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Entonces es muy importante tener en cuenta de que en la Biblia no está toda la revelación de Dios. Parte sí, Jesucristo él mismo no escribió nada. Él a sus apóstoles no mandó escribir nada. Jesucristo no dio una Biblia a Pedro, otra a Santiago, otra a Juan y vayan y funden iglesia. No, no, no. Jesús, Mateo 16:18, fundó una sola iglesia. ¿Y qué hizo para que su evangelio llegue a todas las naciones? Cuando dice en Marcos 16:15, Mateo 28:18, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones, vayan por todo el mundo, hagan que toda la gente sea mis discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Entregar su mensaje, su evangelio a sus apóstoles para que ellos lleven de viva voz, que hablen de Jesús, como dice Hechos 1:8, que sean sus testigos de lo que vieron hacer a Jesús, de lo que escucharon a Jesús, de lo que aprendieron a Jesús. Eso ellos llevaron de viva voz, hablando, contando contando la grandeza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, 55 años luego que Jesucristo ascendió al cielo, parte de ese mensaje se empezó a escribir hasta más o menos el año 94 o 96 que se termina de escribir el Apocalipsis. Y luego pasaron siglos hasta el año 382 y también en los concilios de Hipona, de Cartago, 393 a 397 años, año 393 a 397 después de Cristo, donde la Iglesia Católica, la única iglesia que Cristo fundó, reúne todos los libros del Código de Alejandría del Antiguo Testamento, los 46 libros, incluyendo los deuterocanónicos, y los 27 libros del Nuevo Testamento, y le dice al mundo, esto es palabra de Dios. Y es desde ahí en adelante que tenemos la Sagrada Escritura, bendito sea el Señor. Pero es importante saber que antes de la Escritura está, ¿qué cosa? La tradición, tradición con T mayúscula. Tradición es ese mensaje que recibieron los apóstoles de Jesucristo, que vieron hacer a Jesús, que aprendieron de Jesús. Por eso dice Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 19, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y escuchado de Jesús. No dice no podemos dejar de hablar lo que Jesús nos dejó, porque Jesús no dejó nada escrito. Dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado de Jesús. Eso es la tradición. Por eso dice también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, que mantenga las tradiciones. Tradición con T mayúscula. Tradición con T minúscula es la tradición de los hombres que tienen la tradición de hacer esto y aquello según sus culturas. No estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de algo serio, de la revelación de Dios. Tanto así que en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, dice que se aparten de aquellos que no guardan las tradiciones. De otras palabras, que se aparten de todos los que solamente quieren basarse en la Biblia, como los protestantes. Solo la Biblia, solo la Biblia. Sí, la Biblia es importante, pero hay que recordar que antes de la Biblia está la tradición. Para nosotros tener una interpretación auténtica de la Escritura, tenemos que fijarnos en muchas cosas, en la tradición viva de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y lo más importante, en qué es lo que dice el magisterio de la Iglesia, conformado por el Papa y los obispos, cómo ellos interpretan la Sagrada Escritura. Como dicen allá en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, y da la razón en 2 de Pedro 3:16. ¿Por qué? Porque lo interpreta mal y torcidamente, como lo hacen los protestantes, para su propia perdición. Entre ellos, cada quien interpreta la Biblia como más puede, por eso hay tantas divisiones de hoy en día. Termina diciendo el Evangelio de hoy, dice, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el Señor. Queda claro, mis amados hermanos. El mensaje claro. Retrocedan el video, vuélvanlo a repasar y con todo el amor de nuestro corazón pongamos en práctica la palabra del Señor. Y recuerda de luchar siempre por conocer la fe,
celebrar la fe, vivir la fe, extender la fe y defender la fe, dice 1 Pedro 3:15 a 16, el Catecismo de la Iglesia, numeral 1285. Les quiero en el amor de Jesucristo, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por vuestras necesidades, las necesidades del mundo entero. Denle me gusta, denle compartir, denle suscribir a este su canal de evangelización. Me llamo Carlos Pauta. Les envío un abrazo de corazón a corazón, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.